Buenas, buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por seguir avanzando con esta colección de videos. Bueno, este tema que vamos a ver ahora no tiene mucho que ver con lo anterior, pero es un paso que va a haber que dar seguramente con muchas fuentes de datos con las que podrían estar trabajando, en particular con esta, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es algo que en el apunte general que escribimos lo llamamos limpieza de datos, entre paréntesis fechas, o sea, vamos a limpiar un poco las fechas. ¿A qué me refiero con esto? Porque por lo general los datos están asociados a una marca temporal. En este caso la marca temporal es esta, ¿no? Que ya verán a lo que me refiero con limpieza, ¿no? Es espantoso este tipo de dato. Es muy difícil ordenarlo, sumarlo, separarlo por meses o por año o por horas. Es muy difícil, ¿no? Entonces uno lo que quiere por lo general en los campos hora es que las cosas estén separadas. Mínimamente el año, el mes y el día que esté separado. Y bueno, si uno pudiera separar hora, minuto y segundos o lo que sea que tengan, sería fundamental. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de purificar un poco este dato de fechas, que es importante. Primero, como siempre, como arranco prácticamente todos los videos, le echo un vistazo a los datos, ¿sí? Para chequear que no rompí nada con el video anterior y para recordar un poco sobre lo que estamos trabajando. Básicamente ahora vamos a trabajar sobre la fecha, ¿sí? La fecha así como está es espantosa. Vamos a tratar de modificar todos los registros de las fechas. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Me gustaría primero ver todas las fechas, ¿sí? Como para tener dominio de cada una de las fechas. ¿Cómo podemos hacer para alcanzar cada una de estas fechas? Bueno, ya vimos un montón de formas de hacerlo, ¿no? Desde nuestro clásico variable datos.fechas, fecha cita. Con esto ya accedemos a todos nuestros datos de la fecha, pero nos da el índice. Y habíamos visto que el índice a veces hay que resetearlo o modificarlo, etcétera. Así que para eso vamos a apoyarnos en los primeros videos que teníamos. Puedo hacer un for con una variable local que se puede llamar fecha, o la voy a llamar f para que vean que no tiene nada que ver con los datos en sí. Digo en, llamo a mi conjunto de datos que se llama la variable de datos y accedo a mi columna. Mi columna se llama fecha de citas. Fecha cita, no de citas, ¿sí? Y ahora podríamos hacer dos puntos y acá nuestro clásico print y mostrar f, ¿sí? Voy a ejecutar esto, perdón. Ejecuto esto y vamos a ver el resultado. Bueno, es print, no printf. Ahí estamos. Ejecutamos el resultado y ahí lo tenemos. ¿Ven? Acá accedí a cada una de las 100.000 fechas. Vemos que esto está procesando todavía, ¿sí? Ven que este es un proceso bastante lento hacer el for. Recordemos que son casi 2 millones de datos. Así que lo voy a interrumpir. O sea, el proceso del for no es el largo, el proceso del for es el mostrar cada una de las iteraciones del for, ¿sí? Pero simplemente quiero que vean que por medio del for accedemos a cada uno de nuestros datos. Bueno, quisiera cerrarlo. Esto no lo vamos a hacer, pero sí me parece importante que manejen este concepto, ¿no? Que haciendo el for uno accede a cada una de las fechas. Esto en primera instancia. Bueno, voy a esperar un par de segundos más a ver si se cierra, si no lo fuerzo. Perfecto, bien, se acabó. Listo, entonces tengamos en nuestra memoria que hacer esto nos permite acceder a cada una de las fechas. Por ahora no lo voy a hacer. ¿Qué nos gustaría hacer? Nos gustaría acceder a cada una de estas fechas y después quedarnos solamente con algunos de los datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo me quiero quedar solamente con la hora. ¿La hora dónde está? Bueno, miremos, la posición 0 es el 0, la posición 1 es el 1, la 2 es la M, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir de la posición 9 tenemos lo que sería la hora. O sea, tenemos la posición 10, la 11, la 12, la 13 y la 14. Eso si nos queremos quedar con las horas y los minutos. Los segundos no tienen sentido porque siempre son 00, así que eso podríamos no guardarlo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a definir una variable cualquiera, ¿sí? Se podría llamar horas y minutos. Horas y minutos. Y en esta variable voy a guardar justamente la hora y los minutos de mi turno. Ahí lo tenemos, horas y minutos.
¿Y cómo hacemos esto? Bueno, esto lo voy a encerrar entre corchetes. ¿Por qué? Porque voy a generar una lista de valores donde esos valores los voy a guardar en una variable interna momentánea que se llame fecha o f como lo habíamos llamado antes. Voy a llamarlo f. Y digo, de esta f quédate solamente con la posición de la 10 a la 15. O sea, me voy a quedar solamente con los 2 dígitos de la hora, los 2 puntos y los 2 dígitos del minuto. ¿Y de dónde saco esta f? Bueno, esta f la saco justamente de lo que habíamos dicho antes, ¿no? Hago fecha, for f en variable datos, punto, fecha de cita. Recordemos esto. Este for nos da todas las fechas y las llama momentáneamente f. Bueno, a cada una de estas f's que me da todo esto, le voy a decir, no quiero todo eso. Quiero solamente lo que haya del 10 al 15. Y eso lo voy a guardar en horas y minutos. O sea, cada vez que entre a una f nuevo, lo guardo en esta variable que se llama horas y minutos. Compilo, vemos que tarda nada, no tarda tanto como el for y el print. Y bueno, ahora llegó el momento de ver qué cosa guardé acá en horas y minutos. Si conté bien los numeritos, vamos a ver que en horas y minutos lo que tenemos es increíble. Solamente tenemos las horas de los turnos, solamente las horas, ¿sí? Ya nos deshicimos de todo lo que era año, mes y día, ¿sí? Así que bueno, ya tenemos en esa variable que se llama horas y minutos almacenadas las horas y los minutos justamente de nuestros turnos. Así que, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahora podemos volver a nuestro conjunto de datos, lo visualizamos rápidamente, que es este, y ahora lo que voy a hacer es voy a agregar una columna más donde guardemos las horas y los minutos. Así que eso en Python se hace muy fácil, ¿no? Entre comillas puedo guardar, por ejemplo, vamos a poner hora y min. Esta es una columna que no existe, así que recordemos que en Python cuando ponemos corchete y algo entre corchete, Python busca la columna. Si la columna no existe, la busca. Bueno, y en esa columna lo que voy a hacer es voy a guardar los resultados de horas y minutos. Ejecuto, no tiró ningún error y vamos a ver cómo quedó ahora nuestro conjunto de datos. Vamos con variable datos, lo miramos y acá lo tenemos. Es lo mismo que antes, solamente que ahora apareció una nueva columna, donde en esa columna tenemos discriminado las horas y los minutos justamente de nuestro conjunto de datos. Bueno, de la misma forma y un poco más rápido, podríamos conseguir los días, ¿no? Los días son bastante sencillos, serían del 0 al 2, del 3 al 5 sería para separar el mes. Vamos a hacer solamente uno más para no hacer muy reiterativo el video. Voy a separar los días de este conjunto de datos. Hacemos de una variable local que se puede llamar d. Voy de la posición 0 hasta la 2, es decir, en la 0 y la 1, la 2 no llego. Hago un for que va desde d en variable de datos, punto, ¿cómo era que llamaba esto? Fechacita. ¿Sí? Entonces, cada una de las fechas la guardo en un comando que se llama d. Y esta d me quedo solamente con la posición 0 y 1 y eso lo guardo en días. Ejecuto esto y ya lo tenemos. Ahora simplemente genero una nueva columna en mi conjunto de datos. Variable de datos, días. ¿Sí? Lo pongo en mayúscula para que resalte solamente. Después eso podríamos hacerlo con una correcta nomenclatura. Días. Guardamos. Esto se tildó, así que esto funciona bien. Y vamos a ver cómo quedó nuestro conjunto de datos. Variable datos. Si lo escribo bien será mejor. Ahí está, variable datos y lo visualizamos. Tenemos los mismos datos que antes, solo que tenemos la columna que habíamos agregado y ahora una nueva columna días. Ya va tomando mejor aspecto, ¿no? Porque ya tenemos separados los horas, minutos y los días. Bueno, no lo voy a hacer porque el video se me va a alargar mucho y los invito a que lo hagan ustedes. Separen también los meses y el año. Ténganlo en columnas separadas. Eso suele ser muy útil para todo flujo de datos, ¿sí? Tener bien separadas y discriminadas
la información, ¿no? No tenerla toda agrupada que no nos dice mucho. Y bueno, espero que se haya entendido este video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.